Bueno, a ver, me presento un poquito. Mi nombre es Juan Carlos González. Soy ingeniero químico de profesión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nosotros en esta oportunidad venimos a presentar una tecnología que es la tecnología de compostaje, pero con ciertas diferentes de lo tradicional, ¿ya? Así que primero vamos a hacer como que una introducción o un recuerdo de algunos conceptos de lo que es compostaje, y a mediados de la presentación vamos a ver cuáles son las ventajas que tiene la tecnología que venimos a proponer. Primero, queremos un poco recordar qué es un residuo orgánico. Los residuos orgánicos, creo, como la mayoría de todos los que estamos presentes, sabemos que son restos de comidas, frutas, verduras, cáscara de huevo, restos de café, etc. ¿Y qué es el compostaje? El compostaje, también llamado compost, composta o abono orgánico, es un proceso biológico. Con la adecuada humedad y temperatura se asegura una transformación higiénica de los restos orgánicos en un material asimilable por las plantas. Lo que ocurre es una reacción química entre la materia orgánica que ingresa más los microorganismos que se van creando por un proceso aerobio, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver los microorganismos, la materia orgánica que normalmente tiene fuentes de carbono, nitrógeno, más agua y más el oxígeno, por lo que se producen unos microorganismos aerobios o bacterias aerobias, y como producto tenemos el compost, ¿no? Hay una reacción donde se producen algunos gases, como por ejemplo el dióxido de carbono. Tenemos agua y tenemos una reacción exotérmica, por eso que se libera calor. Los métodos, los principales, tenemos pilas o camas naturales, pilas o camas con aireación forzada, montones cerrados y montones abiertos, ¿no? Lo que nosotros venimos a presentar es algo parecido al punto 2, que es pilas o camas con aireación forzada. Entonces, dentro de los materiales compostables, tenemos algunos que son de descomposición rápida, otros que son de descomposición lenta y otras que son muy lentas. Entonces, normalmente como material estructurante son los que vemos en la parte donde está la descomposición muy lenta. Ok, y los no compostables, básicamente pañales, compresas, tejido sintético, plástico y la relación de materiales que podemos ver ahí. Las fases de la producción de compost, tenemos 4 fases principales, que es la mesófila, termófila, enfriamiento y finalmente la maduración. Ahora tenemos ahí una señal de alerta en la etapa entre la mesófila y la termófila, ¿no? Esta señal de alerta es donde nosotros lo que debemos monitorear es la temperatura, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el gráfico vemos las 4 etapas y los tiempos de duración que tienen cada una de ellas. Y también se puede mostrar en el gráfico cómo varía el pH y el oxígeno y también la temperatura en cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la primera fase que es la etapa mesófila, tenemos ahí algunas bacterias que se van formando, unas bacterias aerobias que asimilan la materia orgánica. Por la reacción química que ocurre, hay una elevación de la temperatura, y es por eso que vemos que la gráfica se eleva de más o menos desde 15 y llega hasta los 40, casi los 40. Luego en la segunda etapa, que es la etapa termofilia,
empiezan a predominar otro tipo de bacterias que se acostumbran a esta temperatura alta y luego hay un declive. Nuevamente empieza a bajar la temperatura y se mantiene constante casi entre la tercera y cuarta etapa, ¿ya? Bueno, esas son las 4 etapas de la producción de compost. El control de parámetros que se deben monitorear normalmente son la temperatura, la humedad, pH y el oxígeno. Y como producto final tenemos el compost, que es un producto orgánico, que es bastante estable y que sigue degradándose poco a poco, ¿no? Siempre ocurren reacciones secundarias. Entonces, esto va incorporando lentamente nutrientes al suelo, entre los que pueden ver ahí en la presentación, ¿no? Cobre, boro, hierro, manganeso, zinc. ¿Cuál es la diferencia con la tecnología que Ambipar viene a mostrar? En este caso, lo que nosotros estamos masificando en el Perú es el compostaje, pero con aireación forzada. Ya no utiliza los volteos que se hacen manualmente. En este caso es una aireación forzada y mecánica. Esta nueva tecnología se llama el Z-Box, ¿ok? Entonces tenemos el sistema de compostaje mediante esta tecnología. ¿Cómo masificar la tecnología para el compostaje? Ambipar Environment ha implementado con éxito ya en Brasil y en Chile y actualmente también aquí en Perú tecnologías propias, que es este sistema, que se basa en pilas estáticas, tal cual como lo habíamos visto preliminarmente, pero que estas son aireadas, ¿ya? Y también son cubiertas. Y trae como ventajas que acelera significativamente este proceso, gracias a la inyección de aire, y reduce el tiempo de la producción de compost en aproximadamente un 80%. Entonces, de esta forma, optimizamos la producción con alta calidad. Este es más o menos, perdón. Ahí está. Esta es la descripción del equipo. El equipo, como ves, es un equipo chico que se compone de un aireador, es un soplador que lo que hace va a inyectar aire a las trincheras. El soplador tiene una manguera que es la que vemos en la parte de la imagen izquierda y de ahí se conecta a una red de distribución que va a ir por debajo del compost, como lo vemos en la imagen de la derecha. La manta que yo les indicaba es la que vemos de color naranja con azul, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Tenemos una mezcla porosa porque usamos materia orgánica y también usamos un material estructurante. El material estructurante lo que nos ayuda es a que haya intersticios por donde el aire puede fluir. Entonces, de esta forma, hace que el aire se distribuya entre toda la materia orgánica y pueda producir estas bacterias aerobias. El control, habíamos dicho, de los parámetros principales, la temperatura, así que monitoreamos la temperatura y la ventaja es que después de esta trinchera lo que tenemos en la parte superior es un cobertor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la imagen que tenemos acá en la derecha, donde se ve en la primera, la segunda, la tercera trinchera, está destapada, vemos que adelante de esta trinchera hay un equipo que es un soplador, que es el que inyecta el aire a la trinchera y posteriormente se le pone la manta, que es el color azul, ¿ya? Así van a funcionar estos sistemas. Para que podamos verlo mejor, hay un video.
Acá lo que nosotros vamos a mostrar en el video es cómo funciona esta tecnología del Z-Box, que es aeración forzada con cubierta con esta capa que va encima. Es una capa impermeable que tiene como ventajas que cubre al proceso de las lluvias, atrapa el calor. Y acá lo vemos, ¿no? Por ejemplo, así se ven las trincheras en los proyectos donde ya están ejecutándose. Ahí vemos, por ejemplo, ahí está. Ese es un medidor de temperatura. Vemos que las trincheras están cubiertas con esta manta. Y una de las ventajas o beneficios es que reduce el 80%. ¿No? Ahí está. Ahí, porfa, si se pueden detener un momentito. Ahí está. Bueno. Ahí, perfecto. Ahí, por ejemplo, tenemos la trinchera que está, bueno, en este caso no tiene todavía la altura que debe tener, que más o menos son 2 metros, pero en la parte inferior hay una red de tubería que está conectada a los sopladores que, perdón si me pongo por acá, pero los sopladores son los que están acá, inyectan el aire por medio de la distribución de esta tubería y lo que hace es airear toda la trinchera, ¿ya? Para no hacer los volteos manuales tradicionales que normalmente se hace. Entonces, de esta forma es que acelera el proceso de compostaje. Y luego de ese proceso, lo que tenemos son estas mantas, ¿no? La manta cubre toda la trinchera para que no libere gases, tampoco para que no libere calor, y cuando existe lluvia o algo, también tiene la ventaja de que la cubre, ¿no? Porque una de las desventajas, por ejemplo, del compostaje es que llegas a cierta temperatura, necesitas humedecerlo para que siga el proceso, pero si tiene mucha humedad, el proceso o las bacterias que están empezando a producirse, nuevamente ya no se reproducen y otras bacterias empiezan a predominar, ¿no? Ya no se produce el proceso de compostaje. Entonces no tienes un buen compost de calidad. Eso. Ahora sí, por favor, con la presentación. Ahora lo que vamos a ver son las ventajas de esta tecnología. Bueno, nosotros acá en Perú ya lo tenemos, este sistema en nuestros proyectos mineros, también en industrias, en Chile también ya lo tenemos y en Brasil. ¿Ya? Ahora, otra de las ventajas es que al tú tener mayor altura en la trinchera, te ayuda a ocupar menos área también. Los beneficios de la tecnología. Uno de los beneficios que les había comentado es reduce los volteos de aeración de manera manual, reducción de olores y atracción de vectores. Normalmente nos encontramos que en las plantas de compostaje siempre tenemos generación de olores y atracción de vectores, ¿no? Entonces, estas trincheras al ser cerradas te ayuda a reducir estos olores y vectores. Permite ganar espacio para el tratamiento de residuos orgánicos, es modular. El tiempo de tratamiento es menor al tradicional, como habíamos comentado. Los costos de implementación son económicos. Utilizas un soplador que no consume mucha energía, sé que su consumo es bajo. Y la manta tiene la ventaja que te aísla térmicamente, te protege contra la lluvia y te mantiene la humedad. ¿Cómo medimos nosotros la calidad del producto? La calidad del producto lo garantizamos porque cumple con la norma técnica peruana, la 201, 207, 2020 de fertilizantes,
que es un compost para uso agrícola. Dentro de los cumplimientos tenemos el cumplimiento de requisitos microbiológicos, que es el tipo de microorganismo, y como segundo cumplimiento es el cumplimiento de requisitos físicos y químicos, ¿no? En esta primera parte tenemos los nutrientes, que son básicamente nitrógeno, fósforo, potasio, y la segunda parte son los metales pesados, ¿no? Que son arsénico, cadmio, cromo, mercurio y níquel y plomo. Entonces, de esta forma, Ambipar, con esta tecnología modificada, lo que nosotros entregamos es un compost que te reduce el tiempo normal de un tradicional, que es de 6 meses, podemos reducirlo a 1 o 2 meses, ¿ya? Y las cantidades que tratamos no solo son cantidades pequeñas, ¿no?, sino también a escala industrial. Eso es lo que veníamos a presentar un poco, y si tuviesen alguna consulta, estoy atento. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Una consulta. ¿Cuál es el flujo de aire y más o menos las dimensiones en este caso, de la trinchera, ¿no? Y por otro lado, ¿está en un ambiente completamente hermético o tiene alguna salida? Porque de todas maneras hay un flujo de aire que ingresa y debería salir por alguna parte, ¿no? Sí. Con respecto al área, más o menos la trinchera te ocupa 12 metros de largo por 5 de ancho, aprox. ¿Ya? Y los consumos de aire con un soplador de 0.5 a 1 HP puedes abastecer esta trinchera. En cuanto al ambiente, puede estar en ambiente abierto o en un ambiente cerrado. Cuando hay generación de olor en un ambiente cerrado, hay un tratamiento también para los olores, que se hace justamente con la materia orgánica. Sí, para tratar el tema de olores. Buenas tardes. Quería preguntar respecto al método que utilizan para las mediciones, porque hay diversos métodos de medir los metales pesados. Y también, por otro lado, versus a los métodos tradicionales de pilas, etcétera, en cuestión de ahorro, utilizando este método, ¿hay algún ahorro significativo? Yo sé que el ahorro también se ve en función del tiempo, perfecto, pero en cuestión del sistema en sí, la implementación en porcentaje, ¿podría decirnos si hay algún ahorro? Sí, a ver, la primera pregunta era sobre el método que utilizan para las mediciones de los metales pesados, porque hay diferentes métodos que se utilizan al respecto. ¿Qué método utilizan el que han presentado con esos porcentajes? Ya, el método, los principales parámetros, como lo comenté ahí, lo que se mide son temperatura, humedad, básicamente esos parámetros. En cuanto al ahorro, tenemos ahorro en mano de obra porque no necesitas cantidad de horas hombres para hacer los volteos, y que más o menos representan un 30 o 40% menor. Bien, ingeniero Juan Carlos, felicitaciones por hacernos ver la innovación referido al compostaje. Realmente, tradicionalmente, hacer compostaje implica mucho trabajo, mano de obra, y creo que con esta tecnología podemos maximizar esfuerzos. Dígame, 2 preguntas. ¿Cuánto es el costo unitario del compost? ¿Y cuál es el agente causal, o en este caso el agente biológico que utilizan para acelerar el proceso del compostaje? Muchas gracias. Ya, a ver, en cuanto al costo unitario, lo podemos revisar todavía, pero en cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál era, perdón? La bacteria es la misma, o sea, lo que este proceso lo que te ayuda es acelerar. La bacteria es una bacteria aerobia, no es que nosotros inyectamos una bacteria adicional.
el tiempo de la temperatura llega más rápido porque tú tienes un cobertor y eso te ayuda a que se acelere el proceso. Al final el proceso es un proceso químico, ¿no? Eso. A usted. ¿Sí? ¿Por ahí tenemos alguna otra pregunta? Ok, ahí vamos. Creo que ven primero, ¿no? Sí, primero y después ahí. Una consulta. ¿Esta tecnología se puede aplicar solamente para las industrias mineras o para todas las industrias? No, para todas las industrias. Habíamos comentado ahí que lo tenemos ahorita implementado en proyectos mineros, pero también industriales. Lo máximo, muchas gracias. Usted tiene esta tecnología en varios países. Correcto. ¿Cuán beneficiosa es en extracción de costo? La pregunta del amigo anterior, por kilogramo de compostaje. Porque si hacemos una comparación con el compostaje común y corriente, bueno, en Chiclayo una bolsa de 20 kilos cuesta 10 soles, 15 soles. ¿Y de qué manera ustedes pueden lograr comercializar este producto en forma masiva, ¿no? O cómo llegar a esa tecnología de alguna manera al composteo normal, ¿no? Porque me parece muy buena. Yo soy químico y entiendo que es muy interesante esta tecnología, ¿no? Gracias. Gracias. A ver, en cuanto al costo, depende en verdad del tipo de materia orgánica con el que se cuenta, ya sea en la minera o en la industria, y también para la producción de compost no solo se requiere de materia orgánica, sino también, como les comenté, de material estructurante. Entonces, en algunos casos en donde no tenemos material estructurante, tenemos que tener una unidad de pretratamiento, ¿ya? Que esta unidad lo que nos ayuda es a tamizar o a tamizar el material orgánico que ingresa. Entonces, por eso le decía y no le dije un número, porque dependiendo de cómo llega y los insumos que tú tienes en planta, va a variar. Y lo otro, ¿cómo maximizamos? Creo que me preguntó. ¿Cómo extendemos a nivel del Perú? Nosotros contamos, como le comenté, con plantas propias acá en Perú. Tenemos un proyecto muy grande que lo estamos haciendo en nuestro ecoparque, en Arequipa, en Majes, donde vamos a tener una planta de compostaje. Entonces, de esta forma queremos empezar a masificar la producción de compost con esta tecnología, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Queremos agradecerte, pero también queremos fuertes palmas para él, por favor.